Bienvenidos a esta nueva semana. En el tema número 3 estudiaremos los ciclos biogeoquímicos, la fotosíntesis y la respiración celular. Espero que con este video se aclaren todas las dudas que hayan surgido después de la elaboración de los ejercicios previos a este tema. Le invito a prestar atención al siguiente video introductorio para que podamos estudiar con más detalle cada uno de los conceptos. Los seres vivos en los ecosistemas obtienen la materia del medio ambiente, la transforman y regresan nuevamente al ambiente, donde este ciclo se vuelve a repetir una y otra vez. A este proceso dinámico entre los componentes de la atmósfera, hidrosfera, litosfera y los seres vivos se le conoce como ciclos biogeoquímicos. Existen diversos ciclos biogeoquímicos y se le llaman así porque incluyen las siguientes categorías. Biológica porque participan diversos organismos como los animales, vegetales y sobre todo microorganismos. Geológica porque influyen factores abióticos como son el suelo, aire y agua. Y químico porque estos elementos se van transformando durante todo el ciclo. Los ciclos biogeoquímicos más representativos son el ciclo del agua, el del oxígeno, el del carbono, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos ciclos a su vez se pueden dividir en dos categorías. Ciclos de nutrientes gaseosos o atmosféricos son aquellos donde sus reservas principales se encuentran en la atmósfera y se distribuyen de manera amplia. Y los ciclos de nutrientes sedimentarios, sus reservas principales se encuentran en el suelo o en las rocas y son ciclos más lentos en comparación a los atmosféricos. El ciclo del azufre se considera un híbrido ya que circula en la atmósfera y en los sedimentos. Interesante, ¿no? Como pudieron ver, los ciclos biogeoquímicos son muy importantes. Nos van a dar la explicación de cómo la energía fluye a través del ecosistema y se convierte en calor. Un elemento o un compuesto, como por ejemplo el agua, fluye a través de los organismos, no solamente en forma líquida como lo conocemos tradicionalmente, sino que hay unas conversiones en el estado en el que se encuentra, se convierte en gas, por ejemplo, para poder subir a las nubes y así cumplir con el ciclo. Son muy importantes, como veremos más adelante, los ciclos del agua, el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el hidrógeno. Todos estos elementos muy importantes para los seres vivos, ya que forman parte de nuestro entorno. Estudiemos ahora sí cada una de las particularidades de cada uno de los ciclos. Iniciamos el primero de los ciclos, el ciclo del carbono. El carbono es parte fundamental y un soporte para todos los organismos vivos, incluyendo nosotros mismos, porque proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos y otras moléculas esenciales para la vida contienen carbono. Se encuentra como dióxido de carbono en la atmósfera, en los océanos, en los combustibles fósiles que se encuentran bajo la Tierra. Este movimiento del carbono es lo que se denomina ciclo del carbono. Entonces, pues como les decía, el CO2 o el dióxido de carbono se encuentra en el océano, en el agua dulce y en la atmósfera en estado gaseoso. El ciclo inicia a través de las plantas, a través de la fotosíntesis que incluso estudiaremos en este mismo tema. Las plantas hacen uso del dióxido de carbono que está en la atmósfera o disuelto en el agua. El carbono pasa a formar parte, digamos, de los tejidos vegetales en forma de hidratos de carbono, grasas, proteínas. Y el oxígeno se devuelve a la atmósfera o al agua mediante la respiración. Así, el carbono pasa a los herbívoros que comen las plantas. De este modo, lo utilizan y reorganizan y degradan los compuestos del carbono. Hay una parte que se almacena en los tejidos animales y pasa a los carnívoros, que se alimentan de los herbívoros. En esta última parte, todos los compuestos del carbono se degradan por descomposición y el carbono es liberado en forma de CO2 para nuevamente ser utilizado por las plantas.
En resumen, entonces, los pasos del ciclo del carbono serían: el dióxido de carbono de la atmósfera es absorbido por las plantas y convertido en azúcar en el proceso de la fotosíntesis. Como les decía, más adelante veremos la fotosíntesis. Cuando nosotros respiramos, lo que liberamos al ambiente es el CO2 y ese CO2 es captado por las plantas. Los animales comen o comemos plantas y al descomponer los azúcares dejan salir el carbono a la atmósfera, a los océanos o al suelo. Las bacterias y hongos descomponen las plantas muertas y la materia animal, devolviendo carbono al medio ambiente. El carbono también se intercambia entre océanos y la atmósfera. Eso sucede en ambos sentidos en la interacción entre el aire y el agua, principalmente en esa conversión o en ese cambio de estado. Entonces, vean que este ciclo del carbono pues es bastante importante para los seres vivos, prácticamente fundamental. El siguiente elemento que vamos a estudiar es el nitrógeno. La atmósfera es el principal lugar de reserva del nitrógeno. Ahí se constituye un 78% de los gases. Sin embargo, pues la mayoría de los seres vivos no podemos utilizar el nitrógeno atmosférico como tal para elaborar aminoácidos y otros compuestos nitrogenados. Depende del nitrógeno que está en los minerales del suelo. Así que, a pesar de la cantidad de nitrógeno en la atmósfera, la escasez del nitrógeno en el suelo es un factor limitante para el crecimiento de los vegetales. El proceso a través del cual circula el nitrógeno a través del mundo de los ecosistemas se denomina ciclo del nitrógeno. En el ciclo del nitrógeno, pues encontramos básicamente algunas etapas que es importante que ustedes conozcan. La primera es la fijación del nitrógeno, o sea, cómo se convierte el nitrógeno que está en forma gaseosa en la atmósfera en amoníaco para que lo podamos utilizar los organismos. ¿Quiénes ayudan a hacer esta fijación del nitrógeno? Las bacterias que se encuentran en el suelo, en los ambientes acuáticos y que utilizan enzimas para poder romper el nitrógeno y combinarlo con hidrógeno para convertirlo en el amoníaco. En la siguiente etapa sería la nitrificación. Se le llama así al proceso en el que se oxida el nitrógeno, el amoníaco, digamos, o el ion de amonio, utilizado por otras dos bacterias. Este proceso pues genera energía que se libera y es utilizada como las bacterias como una fuente de energía primaria. La otra etapa es la asimilación. Ahí es donde las raíces de las plantas absorben el amoníaco o el nitrato, o sea, están absorbiendo el nitrógeno en forma o asimilado de otra forma y lo incorporan en proteínas, ácidos nucleicos, clorofila. Cuando los animales que nosotros conocemos, herbívoros o nosotros mismos nos alimentamos de vegetales, consumimos esos compuestos que tienen ya el nitrógeno y lo transforman en otros compuestos nitrogenados animales. La siguiente etapa se llama amonificación. Ahí consiste en cómo se convierten los compuestos nitrogenados orgánicos que consumimos en amoníaco. Eso inicia cuando los organismos producimos desechos como la urea, que se encuentra en la orina, ácido úrico que excretan las aves, sustancias que son degradadas para poder liberar el amoníaco del nitrógeno al ambiente. Ese amoníaco queda disponible para los procesos de nitrificación y asimilación que vimos anteriormente. Cuando el nitrógeno está en el suelo, es gracias a la descomposición de los materiales orgánicos y es por eso que lo encontramos en forma de compuestos orgánicos complejos. ¿Qué son esos? Las proteínas, los aminoácidos, los ácidos nucleicos, los nucleótidos que son degradados a compuestos más simples por microorganismos, bacterias y hongos que están en el suelo. Estos microorganismos usan esas proteínas y aminoácidos para producir sus propias proteínas y liberan el exceso de nitrógeno en forma de amoníaco nuevamente. La última etapa de este ciclo es la desnitrificación. Ese es el proceso que usan algunas bacterias en ausencia de oxígeno, degradan
o descomponen, tal vez para que sea una palabra más sencilla, los nitratos y liberan el nitrógeno a la atmósfera a fin de utilizar el oxígeno para su propia respiración. Observen cómo pasamos del suelo ya a la atmósfera, ¿verdad? Por eso es que esto es un ciclo. Esto ocurre en suelos que están mal drenados. Aunque haya pérdidas de nitrógenos, el ciclo se mantiene gracias a la actividad de las bacterias. Así que vean el papel tan importante que tiene las bacterias en este ciclo del nitrógeno. La proporción de fósforo en la materia viva es relativamente pequeña. Sin embargo, el papel que desempeña es indispensable. Los ácidos nucleicos, que son sustancias que almacenan y traducen el código genético, son ricos en fósforo. Muchas sustancias en la fotosíntesis y en la respiración celular también están combinadas con fósforo. Los átomos de fósforo dan la base para la formación de enlaces de alto contenido de energía del ATP, que la vamos a ver también cuando estudiemos más adelante la fotosíntesis, que a su vez desempeña el papel de intercambiar la energía. El fósforo, igual que el nitrógeno y el azufre, participa en un ciclo interno y en un ciclo global en la Tierra. En el ciclo menor, la materia orgánica que contiene fósforo, como por ejemplo restos de vegetales o excrementos de animales, se descompone y el fósforo queda disponible para ser absorbido por las raíces de la planta, donde se unirá a compuestos orgánicos. Después de atravesar las cadenas alimentarias, vuelve otra vez a los descomponedores, con lo cual se cierra el ciclo. Hay algunos vacíos entre el ciclo interno y externo. El agua lava el fósforo no solamente de las piedras que contienen fosfato, sino también del suelo. Parte de este fósforo es, digamos, acogido por los organismos acuáticos, pero finalmente sale hacia el mar. Una vez en el mar, solo existen dos formas en las que hay reciclaje del fósforo desde el océano hacia ecosistemas terrestres. El primer mecanismo, es mediante las aves marinas que recogen el fósforo que pasa a través de las cadenas alimentarias marinas y pueden devolverlo a la tierra a través de los excrementos. Y el segundo mecanismo es el levantamiento de la tierra lento de los sedimentos del océano para formar tierra firme, un proceso que por supuesto lleva muchísimos años, millones de años. Entonces observen que el fósforo pues no lo encontramos como en forma gaseosa como los demás elementos. Así que continuemos el estudio con el siguiente ciclo. Llegamos al ciclo del azufre. El azufre forma parte de las proteínas. Las plantas y otros productores primarios lo obtienen principalmente en su forma como ion sulfato. Estos organismos lo incorporan a las moléculas de proteína y de esta forma pasa a los organismos del nivel trófico siguiente. Al morir los organismos, este azufre se transforma para que las plantas puedan utilizarlos de nuevo como ion sulfato. Los intercambios de azufre, principalmente en su forma de dióxido de azufre, se realizan entre las comunidades o los ecosistemas acuáticos y terrestres, de una manera y de otra en la atmósfera, en las rocas y en los sedimentos oceánicos, en donde el azufre se encuentra almacenado. El SO2, que también conocemos como dióxido de azufre, se disuelve en el agua de la lluvia y se deposita en forma de vapor seco. El reciclaje local, como podemos así llamarlo, del azufre, principalmente en la forma de ion sulfato, se lleva a cabo en ambos casos. Una parte del sulfuro de hidrógeno producido durante el reciclaje del sulfuro se oxida y se forma dióxido de azufre. El elemento es denominado como de suma importancia en la vida de los seres vivos. Es por esto que es parte de los ciclos que estudiamos en este tema. Entramos al ciclo del oxígeno.
El oxígeno, conocido por todos, es el elemento químico más abundante en los seres vivos. Sabemos que forma parte del agua y de todas las moléculas orgánicas. Como molécula en forma de O2, su presencia en la atmósfera se debe a la fotosíntesis, que como les he dicho en estas diapositivas anteriores veremos más adelante. La reserva principal de oxígeno utilizable por los seres vivos está en la atmósfera. El ciclo está muy vinculado al del carbono. Recuerdan que hace unos minutos hablamos sobre el ciclo del carbono y hablamos del CO2. Esto es porque el proceso de la fotosíntesis, donde el dióxido de carbono es asimilado por las plantas, supone o también reacciona como una devolución de oxígeno a la atmósfera, mientras que en el proceso de la respiración es el efecto contrario. Otra parte del ciclo natural del oxígeno, que tiene un interés, digamos, muy notable e indirecto para los seres vivos de la superficie de la Tierra, es su conversión en ozono. Todos hemos escuchado hablar de la famosa capa de ozono y también del hoyo que nosotros los seres vivos hemos generado a partir de la contaminación que elevamos a la atmósfera. Las moléculas de oxígeno activadas por las radiaciones muy energéticas de onda corta se rompen en átomos libres de oxígeno que reaccionan con otras moléculas de oxígeno formando el ozono. Como molécula nosotros lo veríamos como una O, que es el símbolo del oxígeno, con un 3 de subíndice. Esta reacción es reversible, de forma que el ozono puede convertirse nuevamente en oxígeno. Así que el ciclo del oxígeno, como les decía, está muy relacionado con el carbono, así que puede ser una forma muy sencilla de comprender su funcionamiento. Con la condensación del agua, la gravedad provoca la caída al suelo. La gravedad continúa empujando el agua a través del suelo, lo que conocemos como infiltración, y sobre el mismo en el sentido de las pendientes de los terrenos, o sea, cuando vemos el agua como desplazarse a través de los terrenos, es lo que conocemos como escurrimiento. Eso lleva a que el agua alcance nuevamente los océanos. El agua congelada, atrapada en las regiones heladas de la Tierra, ya sea como nieve o como hielo, constituye reservas que pueden permanecer largos periodos de tiempo. Los lagos, las lagunas, esteros, pantanos también son reservorios temporales. Los océanos tienen agua salada por la presencia de minerales que no se pueden llevar con el vapor de agua. La lluvia y la nieve podríamos decir que tienen agua relativamente limpia, con la excepción de los contaminantes que nosotros mismos elevamos a la atmósfera. El ciclo del agua tiene como punto principal de energía el sol, ya que éste produce energía que da paso a la evaporación. Además, da energía también a los sistemas climáticos que permiten el movimiento del vapor del agua. Las nubes, por ejemplo, de un lugar a otro. Si no, únicamente pues llovería en los océanos. Imagínense cómo podría ser eso. Los organismos también juegan un rol muy importante en el ciclo del agua. La mayoría contienen importantes cantidades de agua, hasta un 90% del peso. Los animales y las plantas perdemos agua de nuestro cuerpo por evaporación. En las plantas, el agua tomada por las raíces se mueve hacia las hojas, donde también se pierde por la transpiración. Tanto en plantas como en animales, la ruptura de los azúcares o carbohidratos para producir energía a través del proceso de la respiración producen dióxido de carbono y agua como productos de desecho. En la fotosíntesis se invierte esta reacción. El agua y el dióxido se combinan más bien para formar carbohidratos, como veremos más adelante. Llegamos a uno de los ciclos más conocidos. Este ciclo lo vemos desde la escuela y quienes tenemos hijos probablemente también nos haya tocado estudiar con ellos este ciclo del agua o el ciclo hidrológico como lo llamamos también. Este ciclo es la circulación del agua de la tierra, el agua fresca de los lagos, los ríos, mares, océanos, la atmósfera. Comprende el proceso que recoge, purifica y distribuye toda el agua en la superficie terrestre. Hay algunos pasos o aspectos que ya conocemos importantes, así que repasemos cómo es el ciclo del agua.
A través de la evaporación, el agua que está sobre la Tierra y en los océanos se convierte en vapor del agua, esto es para poder subir a la atmósfera. A través de la condensación, este vapor se convierte en gotas de líquido, las cuales forman las nubes o la niebla. Estas gotas de líquido o de agua son las que regresan a la Tierra en forma de rocío, lluvia, granizo o nieve. Este proceso es el que se conoce como precipitación. A través de la transpiración, el agua es absorbida por las raíces de las plantas, pasa por los tallos y otras estructuras y es liberada a través de sus hojas como vapor de agua. El agua se mueve desde la tierra hacia el mar o de la tierra al suelo donde es almacenada y donde regresa eventualmente a la superficie o a lagos, arroyos y océanos. Llegamos al último ciclo, al ciclo del hidrógeno. El hidrógeno se desplaza por medio del agua alrededor de la Tierra, por eso es que es esencial en la composición química de este elemento. La hidrosfera obtiene hidrógeno solo del agua, que es el elemento formado por oxígeno e hidrógeno. Si ustedes recuerdan, el agua, la composición química es H2O. Durante la fotosíntesis, el hidrógeno se produce por la disociación del agua que forma glucosa después de estar en contacto con el dióxido de carbono. Las plantas proporcionan alimento para los herbívoros y estos animales obtienen glucosa y proteínas de las plantas únicamente. El hidrógeno forma carbohidratos, que es una fuente importante de energía para los seres vivos, y estos carbohidratos llegan como alimento. Existen muchísimos tipos de seres vivos en la Tierra. Todos estamos compuestos básicamente de carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Por eso era muy importante que viéramos el ciclo de cada uno de estos elementos. Los animales obtienen estos elementos de la naturaleza y los procesos como formación, crecimiento y descomposición normalmente ocurren en ella. Varios ciclos suceden como resultado de cada uno de estos procesos y debido a ellos están ligados entre sí estableciendo un equilibrio. El ciclo del hidrógeno, al igual que los demás, tiene algunas fases que inclusive usted encuentra en su antología. Esas fases son la evaporación, la condensación, la transpiración y la precipitación. Etapas o procesos que ya vimos, por ejemplo, en el ciclo del agua. Por eso es importantísimo que usted lea cada una de las páginas que hablan sobre los ciclos en su antología. En ellas, pues usted encontrará, además de la explicación del ciclo, algunos datos importantes como la función de cada elemento en la Tierra, las fases explicadas detalladamente de forma escrita por si alguna duda le quedó de este video. También encuentra puntos importantes o algunos otros detalles que considero son muy importantes. Por lo tanto, no es recomendable que usted únicamente estudie este tema con este video, sino que haga la lectura correspondiente en su antología. Una vez que terminamos estos ciclos, el estudio de cada uno del ciclo de estos elementos, vamos a ver un poco sobre los procesos de la fotosíntesis y la respiración celular, que lo hemos venido mencionando durante todos estos contenidos atrás, pero que es importante ver algunos detalles especiales que tal vez ustedes tienen alguna confusión. Así que les invito a prestar mucha atención del siguiente video introductorio para que podamos concluir el estudio de este tema. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo se nutren las plantas? Quizá muchos lo habéis escuchado, pero no sabéis exactamente cómo funciona ese proceso conocido como fotosíntesis. Comencemos por una explicación general. Las plantas, a diferencia de los animales, fabrican su propia materia orgánica que usan para sus funciones vitales. Es lo que se conoce como nutrición autótrofa. Sin embargo, para formar su materia orgánica necesitan una serie de elementos básicos, que son el CO2, el agua, sales minerales y luz solar. Así, la planta tiene los materiales básicos y una fuente de energía que permita mover la maquinaria celular. Las reacciones ocurren en las células de las hojas por lo general, en un orgánulo denominado cloroplasto. Los cloroplastos son orgánulos especiales teñidos con una serie de pigmentos que le ayudan a captar la energía proveniente de la luz solar y utilizarla para activar las reacciones. Para que tengáis un ejemplo más cercano,
Pensad en este orgánulo como las placas fotovoltaicas que utilizamos en nuestras casas o en juguetes para obtener electricidad, de forma que la luz llega a la placa y la placa consigue transformar dicha energía solar en energía eléctrica, o en este caso, energía química. Aparte de esto, las hojas poseen células encargadas de permitir la entrada de CO2, que se encuentra en estado gaseoso en el aire, y atraparlo dentro de la hoja para poder utilizarlo. A estas células se las conoce como estomas. Por otro lado, el agua y las sales minerales son traídas por la savia tras captarlo del suelo a través de las raíces. Reunidos todos los elementos, se producen dos fases de la fotosíntesis, la fase luminosa y la fase oscura. En la primera, la luz solar permite que se acumule energía química y poder reductor necesario para la siguiente fase. En este proceso se libera oxígeno a la atmósfera. La segunda fase se da sin necesidad de luz, aunque no necesariamente de noche. En esta etapa se consume el CO2 y la energía acumulada para formar azúcares como la sacarosa o el almidón, así como utilizar sales minerales como el nitrato para sintetizar aminoácidos, que son los elementos básicos de las proteínas. Y este sería el esquema general de la fotosíntesis con sus reactivos y sus productos finales. Y hasta aquí. Entramos al estudio de la fotosíntesis. Todos los seres vivos del planeta tienen que alimentarse, y las plantas, los árboles, las algas y las bacterias también son seres vivos. Sin embargo, la forma en la que las plantas y algunas bacterias se alimentan es algo distinta al resto de los animales, mientras que nosotros, como mamíferos, peces, aves y otros seres vivos consiguen su alimento del entorno que les rodea y realizan directamente su digestión, las plantas producen su propio alimento a partir de la fotosíntesis, el cual luego digieren. Esto no significa, especialmente las plantas y algas, no necesiten nutrientes externos. De hecho, si lo hacen a través de las raíces, absorben el agua, minerales y otros nutrientes de la tierra para precisamente realizar la fotosíntesis de manera correcta. Lo que sí es importante recordar es que el alimento que permite a la planta crecer se produce mediante la fotosíntesis. Entonces veamos cómo ocurre la fotosíntesis. Ustedes, como han estudiado en esta semana, saben que la fotosíntesis se produce en dos etapas. La primera etapa se llama la etapa o fase luminosa. Para que se produzca la fotosíntesis, las plantas necesitan de dióxido de carbono de la atmósfera, que como hablamos en el estudio de los ciclos, vimos que nosotros expulsamos el dióxido de carbono y ese gas que nosotros botamos al respirar y que es producto de que nosotros inspiramos el oxígeno, también producido en los vehículos y otros tipos de transportes, calefacciones o el plástico cuando se disuelve con los años. Todos estos son efectos donde pueden las plantas obtener el dióxido de carbono. También necesitan de la energía de la luz solar, el agua y los nutrientes también que consiguen a través de sus raíces. Con todos estos elementos ya las plantas pueden realizar la fotosíntesis, que se produce dentro, digamos, de 4 fases o etapas principales. La primera es la absorción. Las plantas también tienen células. Si recordamos un poco el temita de las células visto en ciencias de años anteriores, una de las organelas se conoce o se llama como cloroplasto. Ella se encuentra en las hojas de los árboles y en las plantas. Ellos tienen dentro otras moléculas importantísimas. Dentro de ellas, o la más importante, es la molécula de la clorofila, que es la que se encarga de absorber desde las hojas la energía de la luz del sol. Las plantas también tienen raíces para absorber el agua y nutrientes, como hablamos anteriormente. Desde las hojas es el punto principal donde las plantas absorben el CO2 de la atmósfera para poder iniciar la fotosíntesis, que como les dije anteriormente, el CO2 absorben de lo que se expulsa en los transportes, en los vehículos, de la respiración celular de los demás seres vivos. La otra etapa es la circulación. Una vez que ingresa el CO2 y la energía solar es absorbida por las hojas, donde todavía no es posible realizar la fotosíntesis porque faltan otros nutrientes. Estos, el CO2 y la energía solar, pasan de las raíces al sistema circulatorio de la planta, por así decirlo, o el árbol en forma de savia bruta. Es decir,
la savia que todavía no alimenta a la planta. Una vez estando en este proceso, entramos a lo meramente importante que es la fotosíntesis. La savia bruta llega a las hojas y ahí los cloroplastos transforman la energía lumínica proveniente del sol, el agua, los nutrientes y el CO2 en energía química, que es en este caso la glucosa, el azúcar, y otras moléculas complejas. Todas ellas forman la savia elaborada, que ahora sí ya es el alimento de las plantas y las algas. Entonces, recapitulando, una vez que ingresa la savia bruta a las hojas, savia bruta, ¿verdad? Que es cómo entraron el CO2 y la energía solar a las hojas. Los cloroplastos se encargan de transformarlos. En las hojas, cuando se recibe la energía solar, por así decirlo, el punto principal donde ocurre este proceso se llaman tilacoides. Los tilacoides son como decir unos disquitos que se encuentran dentro de los cloroplastos. Entonces podemos decir que la fase lumínica ocurre en las granas, que son esa filita de disquitos, porque recuerden que hay otra fase, que es la fase oscura. Y esta se lleva a cabo en el estroma, o sea, en la matriz del cloroplasto. Entonces, imagínense que el cloroplasto es como, si les puedo dar un ejemplo, como un huevo, la cáscara es la membrana, la yema es el tilacoide y la clara es el estroma. Entonces, la fase luminosa se da, como decir, en la yema, en los tilacoides, y la fase oscura se da en la parte externa. Finalmente, pues la respiración, se da la respiración y la eliminación de los desechos. La planta aprovecha al máximo esa savia y produce un desecho en la fotosíntesis. ¿Cuál es ese desecho? El que nosotros necesitamos para respirar, el oxígeno. Finalmente, para recapitular entonces, tenemos que el proceso de la fotosíntesis se divide en dos fases, en la fase luminosa y la fase oscura. El principal producto o el principal aporte en la fase luminosa es la producción del ATP, que es básicamente la molécula de energía. Una vez en la fase oscura, que no necesariamente significa que ocurre en la noche, lo que significa fase oscura es que no necesita de la luz para poder darse. En el caso de la fase oscura se produce lo que es la glucosa, el azúcar principal. De ella se pueden desprender otros dos azúcares, la sacarosa y la fructosa. Es el principal componente, el principal producto, el alimento de la planta, la glucosa. Entonces, una vez reconocidos pues estas dos fases, también recordando dónde ocurren estas fases, recuerden dentro de las células vegetales encontramos los cloroplastos. Los cloroplastos se forman de tilacoides que se organizan, como decir, en cadenitas, en columnas. Generalmente cuando estamos en la clase yo les digo que recuerden, por ejemplo, las mentas. Entonces, cada una de esas mentas es un tilacoide. Ahí es donde ocurre la fase luminosa. Esa filita de menta se conoce como grana. Y en la fase oscura, pues como les daba ahora el ejemplo del huevo, es donde se da una de las principales etapas de la fotosíntesis, que es la producción de la glucosa, el azúcar principal. Les recomiendo, igual que los términos anteriores, que por favor le den una lectura completa de este tema en su antología. Además, encontramos al final de esta etapa de la fotosíntesis algunos factores que la limitan o la condicionan. Dentro de esos factores se encuentran la luz. Por supuesto que si una planta no tiene ninguna fuente de luz es posible que muera porque necesita para hacer la fotosíntesis. El agua, el dióxido de carbono, los pigmentos, dentro de los cuales el principal es la clorofila. La temperatura también es muy importante dentro de estos factores que condicionan o limitan la fotosíntesis. La importancia de la fotosíntesis me parece que ya está de sobra. Hemos conversado bastante dentro de los ciclos, por ejemplo, de la importancia de este proceso, no solamente para las mismas plantas porque obtienen su alimento, sino para los demás seres vivos como nosotros que necesitamos de la fotosíntesis para poder extraer ese oxígeno que necesitamos para vivir. Ahora pues pasemos a conocer un poco sobre la respiración celular, que básicamente es un proceso contrario a la fotosíntesis. En lugar de producir un azúcar, vamos a descomponer un azúcar para obtener la energía.
Cerramos este tema con la respiración celular aeróbica. La respiración celular aeróbica se caracteriza porque ocurre en presencia de oxígeno. En este proceso, la glucosa, que es el azúcar, se degrada y produce dióxido de carbono y agua. Recuerdan que cuando hablamos en los ciclos de dónde se extraía, por así decirlo, el carbono, y hablamos del dióxido de carbono en la respiración, pues este es el proceso. Cuando respiramos, liberamos a la atmósfera dióxido de carbono y agua, además de energía en forma de ATP. Así que de aquí es donde procede todo el resto o el camino del carbono. La respiración aeróbica es un proceso muy complejo. Hay un conjunto de reacciones químicas que se agrupan, por así decirlo, en 3 procesos o en 3 etapas que vamos a ver a continuación. La primera etapa se llama glucólisis, que es la que ustedes pueden ver en esta imagen. Observen que dice glucólisis, glucosa, que es el azúcar, y hay unas flechitas que indican hacia la palabra piruvato. Sucede que la glucólisis, se lleva a cabo en el citoplasma. Las moléculas de la glucosa sufren una primera degradación, o sea, se descomponen en el citoplasma. Se rompen por la mitad y se forman 2 compuestos de 3 carbonos cada una, que es lo que se llama ácido pirúvico piruvato. En esta ruptura de energía, los enlaces químicos se mantienen unidos a los átomos de la molécula y da lugar a síntesis de moléculas de ATP, o sea, hay una producción de ATP. Por eso observen la flechita hacia abajo que dice ATP. Entonces, de esta primera etapa que se llama glucólisis, que ocurre en el citoplasma, obtenemos 2 moléculas de piruvato y además energía. Ese piruvato continúa el proceso hacia el ciclo de Krebs, que eso ocurre en la mitocondria. La mitocondria es una organela que se encargaba precisamente de la respiración. Ese ácido pirúvico que se obtuvo de la glucólisis ingresa a la mitocondria, donde sigue degradándose. Pierde átomos de carbono, digamos, en cada etapa, que se libera como dióxido de carbono y se transforma en una molécula de 2 carbonos. Así sucesivamente, esa molécula sigue el proceso por una serie de reacciones complejas hasta producir dióxido de carbono que sale de la mitocondria y abandona la célula. Durante este proceso se libera más energía que se utiliza para sintetizar o producir más ATP, que ya les dije que el ATP era la energía. En estas reacciones, pues básicamente el producto final es el dióxido de carbono. Se liberan átomos de hidrógeno que van a las moléculas en las que son recibidos. Entonces, ese proceso también es muy importante y es básicamente el proceso mediante el cual nosotros liberamos el dióxido de carbono cada vez que respiramos. Finalmente, la última etapa de la respiración celular ocurre en las crestas de la mitocondria. Si usted está observando la imagen, ve al fondo que pareciera como un gajito de mandarina amarillo. Las crestas son esas que ustedes ven que se meten, digamos, hacia el interior de la mitocondria. Esas son las crestas. En esos pasos, las moléculas que aceptaron esos átomos de hidrógeno que se liberaron antes, reaccionan con el oxígeno molecular, el que se tomó del aire durante la inspiración, porque recuerden que nosotros inspiramos oxígeno y expiramos el dióxido de carbono. De esta forma se produce más ATP, por eso vean que siguen aquí las formitas estas amarillas que dicen ATP. Cada etapa de esas produce ATP. Entonces, al final, pues tenemos 3 etapas. La glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. ¿Cuántas moléculas de ATP se producen? Bueno, se producen alrededor de 36 a 38 ATP. Únicamente en la glucólisis se producen 2 y el resto se producen en el ciclo de Krebs y en la cadena transportadora de electrones. Si hablamos, por ejemplo, de la respiración celular que ocurre cuando está en ausencia del oxígeno, pues únicamente se producen 2 moléculas de ATP. Ejemplos de esta respiración que ocurre en ausencia de oxígeno, los músculos. Tal vez ustedes alguna vez han hecho alguna actividad física de la que no están acostumbrados y otro día amanece, como decimos, magullado. Bueno, eso es
reacción o producto de la respiración de nuestras células en ausencia de oxígeno. Necesitan llenar esa necesidad del cuerpo en ese momento por estar realizando una actividad física que no está acostumbrado y produce ATP de esta forma, produciendo lo que es el ácido pirúvico y es lo que nos produce pues ese efecto de estar magullado. De igual forma, la fermentación es producto de la respiración anaeróbica, que es sin oxígeno. Con esto, pues llegamos al final de los contenidos de esta tercera unidad, que era bastante extensa. Vuelva a repasar el video, tal vez lo puede ver por partes para que vaya asimilando cada uno de los conceptos y de los procesos. Le invito por favor a realizar la siguiente actividad. La mayoría de ustedes posiblemente está trabajando desde casa o está la mayoría de la familia en casa. Así que les invito a preparar y hacer este experimento el fin de semana con su familia, con sus hijos. Realmente a través de esta pequeña demostración podremos ver parte de lo que estudiamos en este tema sobre la fotosíntesis. Van a necesitar 2 vasos de vidrio del mismo diámetro, ojalá iguales, 2 velas pequeñitas, preferiblemente de las delgaditas como las que se utilizan cuando se va la luz, por ejemplo, un cirio pequeñito. Una planta pequeña también, de forma que el vaso pueda cubrir la planta y la vela. Es una manera como que ustedes sepan aproximadamente la medida de ambas. Un cronómetro y su celular para que puedan tomar las fotos o videos de la demostración, ya que deberán subirla la próxima semana en el espacio que les indicaré en el aula virtual. ¿Cómo haremos este experimento? Primero que todo, coloque las velas sobre una base fija, de forma que no haya peligro de que se puedan volcar o que se pueda quemar alguna cosa. Encienda las velas, coloque la planta junto a una de ellas, de forma que el vaso pueda cubrir sin problema la vela con la planta. Cuando tiene las 2 velas encendidas y la planta colocada, tome los 2 vasos y al mismo tiempo tape ambas velas, junto con la planta en el caso de la vela que tiene la planta al lado. Y empiece inmediatamente, al momento de colocar los vasos, tomen el tiempo con el cronómetro. Puede ser de su reloj, del teléfono, de la computadora. Observe lo que sucede. Comparta sus observaciones en el aula virtual. Espero que les haya sido muy interesante y que sus hijos y ustedes aprendan un poquito más a través de esta demostración. Llegamos al final de este tema tan amplio, donde estudiamos los ciclos biogeoquímicos, fotosíntesis y respiración. Complementando con la demostración que les queda de tarea para este fin de semana, no olviden realizar los ejercicios de comprobación de capítulo del tema para terminar de complementar todo lo que ustedes han realizado durante este tiempo, además de la tarea que están entregando durante esta semana sobre estos contenidos. Todo esto les ayudará a tener un poco más claros cada uno de estos conceptos en miras de la próxima evaluación. Nos vemos, si Dios lo permite, hasta la próxima.